Ni siquiera millones de dólares son suficientes para escapar de los fantasmas que nos persiguen, cualesquiera que sean sus rostros o sus razones. Para muchos, existen medios como el contacto directo con estas entidades para preguntar sus motivos. Otros más huyen interminablemente de esas fuerzas que los agobian. Para Sarah Winchester, tal vez su opción fue edificar y encerrarse en su propia fortaleza, pero no cualquier fortaleza. Un sitio tan laberíntico e inmenso que cualquier espectro que se atreviera a pisar ese lugar se perdería entre los inmensos pasillos de la propiedad. Cualquier ente que estuviera acechando desde la oscuridad no tendría la más mínima oportunidad de encontrarla jamás, si además el lugar cambia cada vez que se le añade nuevos sitios recónditos que la salvarán de sus perseguidores. Es lo que se cuenta acerca de la famosa Sarah Winchester, quien en su inmensa fortuna luchó hasta la muerte por edificar uno de los sitios más llenos de misterios en los Estados Unidos, la Mansión Winchester. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, nos abramos las puertas de Misteria. Hola Joe. ¡Hey! Hola. Hola, ¿Cómo estás, Cel? Joe? Aquí estamos otra vez, otro episodio más. A mí me está gustando mucho esto. Yo no sé a ti, pero a mí me está gustando mucho. Es bien emocionante grabar y aunque estemos así medio bajas de ánimo, lo que sea, grabamos y deberían de vernos cómo cambia nuestro ánimo, nuestro mood, nuestro todo. Es como, ¡hey! ¡Hola! Todo está bien, no importa que se haya caído 1 litro de agua en mis computadoras, no importa. No importa que la maldición del Wendigo haya llegado a tu vida. No importa que te Sí, todo mejora, así grabándolo y escuchándolo. Por lo menos no nos aburrimos, que es lo importante. Ahorita Selma vivió un dramón, minutos previos a la grabación de este video, con un vaso de agua, y me dijo, es que la maldición del Wendigo, que no sé qué, le digo, sí, la maldición del Wendigo. ¿Cómo te dije? Del Wendigo húmedo, del Wendigo mojado. No, húmedo yo sonó mal. No tengo. Sí, sonó muy mal. Yo digo sonó que sí sonó muy mal. Cada quien, pero, como sabrán, Joana tiene mucha imaginación el día de hoy, pero solamente fue un pepsilindro de agua. Sí, cayó la maldición Wendiga, pero Joana creo que tenía una historia por ahí. Cada que ocurra algo desastroso va a ser denominado como la maldición Wendiga de X cosa. En este caso, aunque se escuche mal, es la maldición del Wendigo mojado. San se acabó. Del Wendigo. Gracias. Así terminamos. Del Wendigo mojado. Dejémoslo, lo dejaremos en sus pensamientos y opiniones. Pues mire, hoy vamos a hablar de un tema bien padre. Así es, ¿no? Estamos en un nuevo capítulo, un capítulo un poco más fantasmagórico, misterioso. Ya extrañábamos el terrorcito, ¿eh? Ya extrañábamos el terrorcito después de que, bueno, el fenómeno ovni rompe amistades, después de que las llamadas no te dejan. El Wendigo traen más maldiciones y las llamadas no dejan dormir, así es. O sea, no dejan llamadas dormir, entonces. Siniestras, y nos pasan parálisis del sueño después de ello. Pero aquí estamos con un tema que yo creo que la gran mayoría conoce, porque dudo que muy pocas personas no hayan escuchado de esto. Hoy vamos a hablar, como lo dijo esta Joana en el speech, de la mansión Winchester. Yay. Así es. ¿Qué temazo? Hay muchos videos, hay muchos sitios web, hay mucho información sobre este sitio. Estaría bien padrísimo visitarlo algún día. ¿Te imaginas recorrer esos pasillos con tanta historia y con tanta energía contenida en ellos? Sí, la verdad sí. ¿Pisar el mismo suelo que lo hizo Sarah en su momento? Sí, la verdad sí sería algo que me gustaría vivir. O sea, tener un recorrido. Aparte de que existen muchas teorías y videos de que si hay fenómenos paranormales por la energía que se dio en esa casa.
Y no tanto por los sucesos que hubieron dentro, porque no fue como que hubiera masacres, asesinatos, no, sino porque, como lo verán en el transcurso de este podcast, Sarah Winchester estaba muy metida en las cuestiones espiritistas. Entonces, pues un manejo de energía que hasta el día de hoy sigue reflejándose en interminables visitas turísticas, donde se ha comprobado que efectivamente sí hay fenómenos paranormales. Entonces, ¿cómo ves, Joe? Así es. Está increíble viendo imágenes de este lugar. Es una cosa tremenda, o sea, una cosa increíble, una construcción loquísima. Yo no le veo ni pies ni cabeza al interior. De verdad me quedé como, wow, la primera vez que supe sobre esta locación. Y dije, es perfectísimo para un tema de misterio. Hay mucho misterio en cuanto a la mansión Winchester. Está muy, muy padre. Sí, este es un tema propuesto por Joana y creo que es muy buena. Sí, llegan a ver las imágenes, verán que es una casa tipo arquitectura victoriana, ya saben, con sus piquillos, sus como cúpulas, ventanas a más no poder y cosas increíbles. O sea, este lugar, vamos a iniciar, está ubicado en Estados Unidos, como bien lo dije al inicio, en San José, California. Estamos cerquita, pues estamos ahí. Es un sitio que obviamente ya forma parte de un registro nacional de lugares históricos. Así que como tal es un centro turístico, y si ustedes van, o mucha gente ha ido ya previamente, pueden visitarlo, e incluso hay tours guiados, ¿verdad, Cel? Sí, la verdad es que es una mansión que hasta el día de hoy ha abierto sus puertas, bueno, sigue abierta. Ya se convirtió como un atractivo turístico por obviamente la peculiaridad de su construcción que maneja, y que esta es gracias todo a Sarah Winchester. A mí también me gustaría como platicarles un poquito de lo que viene siendo la historia de Sarah, porque yo quise comprender de dónde. Se manejó mucho la teoría que para la construcción de esta casa ella se basaba en lo que los espíritus le comentaban a ella, en gran medida de sucesiones. Pero a mí me indagó de dónde salió toda esa parte o ese interés de Sarah por esta cuestión espiritual. No sé si tú sabes algo al respecto, Joe, pero yo me metí esa curiosidad. Para empezar, vamos a hablar como en general de la vida de Sarah Winchester. Ella nació aproximadamente entre los 1830 y 1845. No se sabe exactamente hasta el día de hoy es la fecha exacta de su nacimiento, entonces aproximadamente entre ese rango de años es que ella nace. Viene de un padre que se dedicaba a la manufactura, y su madre prácticamente era una persona de socialite. Aquí lo que me llamó mucho la atención es que era una persona muy culta. Sarah Winchester venía de una familia grande, de varios hermanos. Eran 7 hermanos en total, y ella manejaba 4 idiomas, Joe. Manejaba el francés, el español, el inglés y el latín. Su familia era parte... Exactamente, era una persona preparada. No hablábamos de una persona como sin ningún conocimiento. Era una persona que realmente se preparaba. Provenía de una familia de masones. Incluso ella estudió en una escuela de la Universidad de Yale, expuesta en arquitectura masónica. Entonces, desde ahí ya estamos viendo que ella pertenecía a un, no sé si llamarlo culto o secta, porque la masonería hasta el día de hoy se viene manejando y es muy reconocida a nivel mundial. O sea, sabemos que no cualquiera o cualquier persona puede entrar a esa logia. A partir de ahí, Sarah se dedicó a la filosofía, que es el karma, y sobre lo que es real y el espíritu en la reencarnación. Entonces yo creo que de todo eso ya venía como formándose lo que al final reflejó a Sarah Winchester en su aspecto espiritista o en su aspecto, es que no quiero llamarlo aquí fenómeno paranormal, porque ella sí abrió, digamos que como esa apertura espiritual, no sé cómo yo llamarlo.
Ella venía de una creencia ocultista, es decir, ella ya venía con con este conocimiento masónico, con los secretismos del conocimiento masónico, y por lo tanto estaba involucrada en lo que era el ocultismo. Ella no le temía a lo que era el simbolismo, ella no le temía en esos años, al menos en los años en los que se construyó la casa, en los años, como por los años 20, ¿no? Una cosa así. Fue cuando ella se fue hacia vamos a ver a una espiritista. ¿Por qué? Por este background. Ella no le tenía miedo a ello. No tenían tan satanizado, es decir, ni siquiera estaba satanizado el hecho de hacer cosas ocultistas como ver videntes, las cartas del tarot, la bola de cristal, cosas de ese estilo. Al venir de un lecho masónico, de ocultismo, secretismo y de mucho conocimiento, para ella era de lo más normal. Entonces tiene mucho sentido que debido al background de su niñez, adolescencia, de cómo ella fue formada, no le temiera este tipo de cuestiones. O sea, a ella lo que menos le preocupaba eran las repercusiones, entre comillas, que podría tener intentar contactar con otras entidades. Así que para ella era una cosa común. Wow, sí. Aparte se me hace como en cierto aspecto bien que conozcan como tanto el aspecto, como tú lo decías, desde que somos niños o desde que nos inculcan cierta creencia, nos dicen que está bien y que está mal. Aunque para diferentes creencias lo que para ti está bien, para ellos no. Entonces ella, en el aspecto en el que creció, tenía una apertura más en el aspecto espiritual y debido al culto al que pertenecía. Sarah se casó con William Winchester en 30 de septiembre de 1862 y tuvieron una hija llamada Annie, quien aproximadamente duró 1 mes y días. Para ser exactos, comentan que aproximadamente 40 días que de nacida y cuando ella muere por una enfermedad. En ese entonces categorizaron le designaron o le determinaron la enfermedad que se le llamó como marasmo. Es una enfermedad que se les hizo como muy... Al día de hoy se hace como poco creíble que haya esta niña fallecido por ese mal o enfermedad, porque era debido a un grado de desnutrición o por cuestiones de índole que la familia Winchester no tenía, porque pues era una familia muy bien posicionada, pero por la ciencia, por los avances médicos de esa temporada, pues obviamente le asignaron esa enfermedad. Posteriormente se ha conocido que en sí pudo haber sido una enfermedad hereditaria, que fue la fenilcetonuria, que en este caso es por la falta de una enzima que no segregas bien, y al carecer de esta enzima generas esa excesiva cantidad que puede causarte un daño cerebral. Entonces, a la actualidad no se sabe bien de qué falleció Annie. Ahorita se han dado posibles cuestiones de cuál fue el padecimiento o cuál fue el motivo de su defunción, porque inclusive pudo haber sido lo que aquí llamamos en México la muerte de cuna, no lo sé. Sí, probablemente, y además pues los avances científicos no daban como pauta a tener bien descritas o bien identificadas las enfermedades y decir, mira, está el síndrome y a los tantos días tu bebé va a morir. Hoy en día hay diversas maneras en las que te pueden detectar enfermedades y te dicen, bueno, debido al cuadro que presentas, es inviable que el bebé nazca, o si nace no tiene probabilidades de vivir tanto tiempo. Y es lo que le pasó a la pequeña Annie o Anne. Es decir, falleció muy joven y eso devastó a nuestra querida Sarah Winchester, porque pues era una hija muy querida, y hasta el día de su muerte ella de cierta manera no superaba la muerte porque la llevaba siempre con ella. Era tal vez uno de sus motivos de seguir viviendo o algo así, porque ella apreciaba mucho o apreció mucho a esa pequeña
niña que no pudo seguir con vida. Así es. Sí, efectivamente, yo creo que mucha de la personalidad que manejó Sarah Winchester sí viene reflejado con las pérdidas y los dolores y procesos de duelo que tuvo en su vida. Como sabemos, pues también su marido se dedicaba a la fabricación de armas y tenían una empresa fortuna, que al final era una empresa muy poderosa y por eso era una familia tan reconocida, ¿no? Porque de hecho, por lo que había escuchado, el tipo de armas era de un alto calibre que disparaban muy continuamente. Creo que, si no me equivoco, eran 40 balas sin necesidad de cambio de cartucho. Si no me equivoco, y en ese entonces pues era una super mega... No sabemos de armas, pero seguramente para esos tiempos de guerras civiles en el que se ocupaban ese tipo de armamento, pues era, ¿saben?, el más utilizado, o algún tipo de tecnología, novedad. Entonces, el negocio de las armas en las guerras siempre va a ser muy redituable. Queramos o no hablar de esta verdad, el negocio de las armas para los Winchester fue lo que los llevó a la fortuna, y gracias a ello esta familia gozaba de los privilegios que tenía, ya que pues no estamos hablando de cualquier cosa, es el negocio de las armas, y el negocio de las armas sí o sí va a tener repercusiones económicas, siempre va a tener ganancias. Entonces es así como los Winchester y se hicieron de su fortuna, y al final pues fue el fundamento de por qué esta mansión existe, gracias a que existían guerras civiles y que existían este tipo de fábricas que daban las armas. Pues sí, ellos financiaban las muertes de muchas personas, pero gracias a ello tenían el dinero para hacer lo que quisieran, lo cual va en contra de cómo la niña va a morir por falta de alimentación cuando eres de una familia rica, eres de una familia bien posicionada. Es más a lo que dice Selma, probablemente algún tipo de enfermedad hereditaria, autoinmune, tipo cuestiones de esas que hacen que los niños mueran muy pronto, y más poco probable por una desnutrición, ya que, como sabemos, eran una familia rica. Efectivamente, Joe. Y aparte de eso, pues aquí ya tenemos dos elementos que siento que corrompieron el psique completamente de Sarah Winchester. Uno, el fallecimiento de su pequeña, Annie. Uh-huh. Y segundo, pues también muchas de este tipo de acciones que tomó Sarah Winchester fueron debido a que ella se estaba protegiendo de todas las almas de aquellas personas que fueron asesinadas con aquellas armas que fueron producidas por esa empresa, porque obviamente ellos eran dueños. Entonces, como en cierto punto ella se sentía como culpable del fallecimiento de esas personas por dar los instrumentos necesarios para asesinar a alguien más. Entonces aquí yo ya veo dos elementos y todavía falta uno, que creo que tú sabes perfectamente cuál es el tercer elemento: el fallecimiento de su esposo. ¿Tú nos puedes hablar algo del fallecimiento de su esposo, Joe? Así es, la pobre mujer quedó viuda. William Wirt Winchester falleció. La verdad desconozco la causa de la muerte. ¿Tú sabes cuál es la causa de la muerte? No, la verdad yo también únicamente descubrí que falleció su marido y que ella realmente se hizo heredera de la riqueza que dejó. Sí. Entonces, que sí representaba una cantidad muy al respecto. Sí, hay muy poca información, pero ella quedó muy viuda y muy pronto, por lo que tengo entendido, del fallecimiento de su pequeña. Entonces, muy viuda. Pues, extremadamente viuda. Y multimillonaria. Pues si tenían duda, súper viuda. Ay, ni me había escuchado. Lo estoy corroborando. Solo para que sepan, no medias, no 3/4, muy viuda quedó. Es como cuando vas y pides la carne punta al medio. Bien cocida. O bien cocida, para que ¿no? sepan. Cuando van a pedir así, acuérdense de Sarah Winchester así, pero bien. No, ma. Bien viuda. ¿Cómo quedaste, Selma? Bien viuda. No, ma.
Me encantó, me encantó. Y yo vi así que ni siquiera me escuché, rayos. Es que me meto en mi papel. Además así es. Además de quedar bien viuda, quedó bien millonaria, porque ella heredó la increíble suma de 20 millones de dólares que en ese entonces me sentí como le decan abriendo el espectacular con la cara. No puedo ni hablar, te lo juro. Heredó 20 millonzotes, quedó bien millonaria, porque era una cifra para ese entonces lejos de la devaluación. Por favor, edita mi risa, fuerte. Porky. No, va a quedar todo va a quedar en evidencia de nuestras risas. Oye, me sentí completamente, perdón, o sea, le perdimos todo el terror a Sarah Winchester con él. Porque aparte me sentí como en Atínale al precio cuando abres el premio y le dices, y bien rico. Ok. Ay, esta mujer. Ay, bueno, gracias a esta gran fortuna, Sara pudo empezar a construir esta mansión. Primero lo que hizo fue mudarse hacia, el San José, ya que como dice Selma, ella empezó a corromper su psique en plan de que sentía que la perseguían en todos lados. Ella empezaba a sentir presencias o que la seguían o tal vez voces. No sabemos exactamente bien qué es lo que ocurrió, pero ella empezaba a percibir que la perseguían. De ahí la idea de que tal vez toda la gente que murió en las guerras civiles bajo las armas que su empresa fabricaba y vendía eran las almas que la perseguían, ya sea porque era su propia psique o porque ella, al frecuentar espiritistas, le hubieran llenado la cabeza de ese tipo de cuestiones. Un hecho es de que Sara, al intentar alejarse de toda esa miseria, muerte y miedo de las almas que la perseguían, se alejó. Entonces llegó a San José y encontró una casa muy maltrechita, pero pues dijo, este va a ser mi nuevo hogar, lo vamos a construir, vamos a darle. Y gracias a esta fortuna, ella pudo empezar a renovar, por decirlo así, esa nueva casa para poder habitarla en San José. Desgraciadamente, llegó el famoso terremoto de San Francisco del año 1906. Incluso hay una canción, no sé si ubican o si alguien sabe que existe una película llamada Gilda, de esas de blanco y negro de la época de oro de Estados Unidos, en donde Gilda justamente en su canción habla sobre el terremoto de San Francisco. Entonces nada más como datito cultural que no tiene nada que ver, pero me vino a la mente, hizo como chic, me acaba de venir a la mente, entonces ahí, y me hizo como clic. Entonces ese famoso terremoto de San Francisco que llegó a los 7.9 grados en la escala Richter, fracturó horriblemente, fracturó la casa, además de que derrumbó un pedazo de pared, lo que hizo que una puerta se atorara y Sara quedara encerrada en esa habitación por algunos días. Fue tal el terror que pues Sara casi creía que se moría en ese terremoto, porque verdaderamente 7.9 es una escala bastante alta. Y fíjate que yo creo que las personas que hay muchas personas que le tienen pánico a este tipo de sucesos, obviamente justificado más las personas que vivimos en México, en especial la ciudad, saben que es una zona sísmica y la gran mayoría que ha vivido tanto en los terremotos como del 85 como el del 2000, ¿sí fue 17 o 19? 17. La verdad México... es que sí es un suceso terrible y que mucha gente tiene pánico a este tipo de acontecimientos. No me cabe duda de que pudiera vivir el miedo. Que pudiera vivir el miedo de algo incontrolable, Sarah Winchester. Fíjate que yo saqué 6 datos curiosos respecto a la mansión a la mansión Winchester, que se me hicieron como muy importantes y quisiera como ir tocando uno por uno, a ver qué te parece. Sobre el primero sobre ya cuando la construyó. En general de todo de la mansión Winchester. Okay. Venga. Vámonos por el primer punto, que nos vamos sobre la mansión. En especial, la mansión Winchester
es aproximadamente de 24,000 metros cuadrados. Cuenta con 10,000 ventanas, 47 chimeneas, 3 ascensores, 2 sótanos y 6 cocinas. Ya estamos hablando de la dimensión que tiene esta mansión. O sea, simplemente para manejar 10,000 ventanas, imagina qué estructura tan enorme debe de tener. Ascensores, 3 ascensores. Ascensores. Sí. Y una cosa que cabe recalcar sobre lo de los ascensores y las miles de escaleras es que Sara sufría de una enfermedad llamada artritis, pero en ese entonces era una condición que inmovilizaba su cuerpo. Entonces, gracias a ello, ella mandó a construir estos elevadores, además de que las escaleras son lo menos inclinadas posibles y lo más cercanas peldaño a peldaño, debido a que Sara no podía separar tanto las piernas debido a la artritis, que le generaba mucho dolor. Entonces, quienes han visitado la casa, y yo que lo he visto en fotos y videos, son unas escaleras bien chiquititas, así como que vas dando pasitos, y súper alargadas solamente para subir un pisito, ¿sabes? Pero están hechas a propósito para que Sara pudiera moverse hacia los pisos superiores e inferiores con el menor dolor posible. Listo, perdón por la interrupción. Y es que sí, no, de hecho está perfecto. Con esto también, pues, la mansión Winchester fue 38 años construida consecutivamente 24 horas, 7 días a la semana. O sea, realmente fue un proceso muy largo. O sea, los trabajadores, yo creo la cantidad de trabajadores era tan inmensa. Y aparte, fíjate que ahorita me surgió una duda, justo que hablábamos de que la mansión cuenta con 160 habitaciones, de si Sarah Winchester dormía en una sola habitación o tendría diferentes habitaciones para dormir. No, nada más era una habitación que era, de hecho en el tour te llevan y te meten a la habitación en la que ella dormía, y también hay una sala que la gente piensa, los del tour y quienes heredaron la propiedad, que la ocupaba para sus sesiones espiritistas, que está justo a un costado de la habitación principal en donde Sara dormía. Nada más, te digo, por sus limitadas movimientos debido a la artritis, no podía tener muchísimas habitaciones y ella se limitaba a estar en una zona de la casa, mientras que lo demás seguía en construcción. Justamente después del terremoto de San Francisco empezaron estas construcciones hasta 38 años después, que fue cuando Sara fallece. Una vez que Sara fallece, fíjate que se me hace como muy incongruente. Exactamente. Se me hace como muy incongruente esa parte de Sara, ¿no? Porque Sara hacía su parte de... Prácticamente su casa es un laberinto, su mansión es un laberinto, al fin de que no fuera encontrada por espíritus y se mantenía en los mismos lugares. No lo sé, Sara. Ahí me fallas. Ponte pilas, por favor, Sara. El segundo punto como interesante que era lo de que contaba con una sola sala espiritista. Esta sala se encontraba en medio de la casa. Ahorita que decía respecto a la habitación, yo encontré que la sala se encontraba justo en el centro de la casa. Y la única persona que sabía llegar a ella y que tenía acceso y llave era Sarah Winchester. No compartía nada de eso con nadie más. Si ella quería que entraras a esa habitación era porque iba a ir acompañada de ella. Ningún trabajador, ninguna persona de confianza, absolutamente nadie tenía la llave ni el acceso a esa habitación. Entonces, pues como sabemos, no sé ahora en este momento si, como dices, la habitación estaría justo en centro de la casa. ¿Qué toman por centro de la casa? Supongo que ahorita no ya su cuarto, con los planos y todo. Pero sí, era la única manera de llegar ella a esa sala era a través de Sarah Winchester. No había otra manera. Así es. El tercer punto que encontré, así como importante, que... Mire, yo aquí, la vestimenta. Sara siempre vestía de color negro, como si se encontrara eternamente de luto. Era una persona muy introvertida, puesto que inclusive para comunicarse con sus empleados lo hacía a través de tuberías conectadas entre sí, que funcionaban como un tipo teléfono. Entonces, la forma de llamar de Sarah Winchester a sus empleados era a través de esas tuberías.
efectivamente, por las pocas retratos que tenemos de Sarah Winchester, la vestimenta era muy, muy fúnebre. Como que ella realmente nunca superó esos procesos de duelo, más aparte todo lo que ella venía manejando del aspecto, como lo veníamos diciendo, de sus cultos espiritistas, de todo ese aspecto. Además recuerden que perdió a su única hija y a su amado esposo. Entonces son dos personas que amó muchísimo y que no pudo superar su muerte, hasta su muerte incluso. Entonces tiene sentido, ¿no? Que como que por eterno luto hacia ellos, yo voy a vestir de negro siempre. Entonces nunca falla de que debido a cómo la veían vestida, de que siempre el mismo color, de que porque no puedo superar muertes que ya ocurrieron, la gente empieza a hablar, ¿no? Y empiezan a contarse historias alrededor de la vida de esta mujer que era demasiado... Era una mujer no solamente inteligente, como lo decía Selma al inicio, sino también muy bondadosa. Y la gente se encargaba de hacer como leyendas alrededor de ella y de la casa, o de que estaba loca, o de que cuestiones, ¿sabes? Entonces simplemente por una cosa de que yo guardo luto y me he visto así, o simplemente porque me agrada el color, porque tampoco es que sepamos exactamente, solo se pueden hacer conjeturas, y alrededor de ella se formaron muchísimas historias locas de lo que la gente decía. Sí, efectivamente siento que a veces, muchas veces juzgamos un libro por su portada cuando no queremos conocer el contenido de. Y creo que muchas cosas o de ese tipo sucedieron con Sarah Winchester. Yo creo que vivió un proceso muy fuerte de duelo que no supo cómo manejar y que lo reflejó a través de ese tipo de fascinaciones, no sé cómo llamarle, a obsesión por esta construcción, por el querer tener tanto su casa hecha un laberinto o su mansión hecha un laberinto, el tener tantos empleados a su cargo, el generar este tipo de sesiones espiritistas. Siento que ya más que hacerlo como por gusto, se volvió como una obsesión. Tal vez sí, tal vez sí. Suena más a una obsesión. Ok, sigamos con los puntos interesantes. El cuarto punto era sus empleados. Pues como ya saben, la mansión era tan enorme, con tantas habitaciones, con tantas escaleras, ventanas, que los empleados utilizaban mapas para poder desplazarse dentro de la mansión. Fíjate. Era muy extraño que... Sí, o sea, por eso te digo que a mi punto de vista ya era una obsesión lo que manejaba Sarah. Era muy extraño que estos trabajadores se encontraran con Sarah Winchester o que ellos pudieran verla, porque ella siempre se mantenía, lo que te decía, era como muy introvertida, como yo era ermitaña, me encierro, nadie me ve, me comunico a través de tuberías, y los empleados únicamente pues a través del mapa se iban desplazando para también no perderse, porque como sabemos, inclusive hasta el día de hoy, cuando van a los tours en la mansión Winchester, los guías de turista te dicen, en ningún momento te separes del grupo, y esto no es una exageración. Se lo piden porque la mansión es tan grande y tiene tantos corredizos, tantas puertas, tantas escaleras, que es muy fácil que una persona se pierda y no encuentre la salida. Entonces, al menos una persona que no conoce la propiedad, porque los guías turísticos y los propietarios ya lo tienen bien mapeado, y ellos sí no, a pesar de que saben las áreas, prefieren no meterse en algunas, la conocen, ya no se pierden. Pero si tú eres nuevo y solamente vas de visita, te pierdes porque te pierdes. Imagínate yo que te subes, abres una puerta. No, ya vas a empezar con tus imaginaciones. ¿Por qué me limitas? Es que yo porque me metes miedo. Mira, a mí sí me gustaría recorrerla, pero sí me daría miedo, porque qué tal si entras a una habitación que te lleva como a un sótano, tomas ese elevador y se queda atascado. Adiós, Joe. No, de hecho dudo que sirvan esos, bueno, no sé, no tengo idea, la verdad. Bueno, pero eres una persona terca y te metes y se atora y ya no sirve. Y ahí te quedas. Y que nadie me vea, ¿no? Como que me separé de mi grupo
y nadie me escucha y me quedo en la noche, en la madrugada y empiezo a escuchar los ruidos de la mansión Winchester, pasos, murmullos. ¡No, cállate la boca! Ves un vestido negro cruzando un pasillo. Cállate la boca, Selma. No. Yo soy fácilmente impresionable y me dan miedito esas cosas. Nada más imaginármelo es como, güey, no, por favor. Qué terror. Ha de ser impresionante, ¿no? Imagínate ver a Sarah Winchester por los pasillos de negro, porque obviamente ella sí la vas a ver de negro, caminando lentamente con sus manos así. No. Vamos a un tour y ahí te dejo una noche y ahí me dices qué pasó. Ay, no me dejes. Bueno, me quedo contigo porque sí lo disfrutaría. Me quedo contigo. Nos metemos ahí en una esquinita. Eso sí, no nos vamos a mover. Eso sí, no nos vamos a mover de esa esquina. Te llevas tus lamparitas y ya. No, la verdad sí me daría miedo, ¿eh? Creo que, no sé, sí me daría miedo entrar a la mansión Winchester por la historia de que, pues antes sí se manejaba, creo que Sarah sí manejó lo que era la Ouija. Porque en su cultura masónica sí lo utilizaban. Y yo la verdad he de confesar que le tengo mucho respeto y miedo a la Ouija. Sí es algo que es un tema, nunca la he utilizado, no la utilizaría y hasta el día de hoy sí respeto. O sea, creo que ya es meterte en ligas mayores. Por eso me daría miedo quedarme ahí. Creo que ahí un panteón me daría mucho miedo. Lo que quiero agregar aquí es que recuerden que en esas épocas el utilizar la Ouija no estaba satanizado como lo está hoy en día. Ocupar la Ouija en los 1900 era una manera únicamente de contactar con tus seres queridos que querías ver de otras dimensiones. Jamás se connotaba esto a que te ibas a encontrar con demonios, espíritus que iban a poseer tu cuerpo y que te iban a atar la maldición y que se te iba a voltear la cabeza y ibas a vomitar guacamole. Eso ya llegó gracias a las películas, eso ya llegó gracias a los libros, pero ya muy avanzado en los años 70, 80, 90, ¿saben? En estas cuestiones. Antes, para estas personas que únicamente ocupaban el ocultismo como un medio de contacto, sí, era como algo paranormal, algo extraño, algo externo, esotérico, pero no se connotaba a que fueran demonios que te poseían el cuerpo. Entonces Sarah, al haber crecido en ese tipo de ideologías ocultistas, lo último que tenía era miedo a que la poseyera un espíritu, un demonio. Era lo último que podías pensar, ya que el pánico satánico es como decir, ya llegó bendita mucho ignorancia. No, pero a ver, independientemente del pánico satánico, a ver, no, independientemente del pánico satánico, bueno, tú no crees en esta parte. ¿Tú jugarías la Ouija? Tal vez sí. Tal vez. ¿Y por qué tal vez? O sea, ¿estás muy segura de la parte de no, te estás metiendo con una entidad independiente? ¿Tú no estás segura? O sea, yo, por ejemplo, yo no hablo de una cuestión de Satanás o de un demonio. Yo te estoy hablando que te puedes contactar con cualquier ser del inframundo que pueda hacerse pasar por tu ser querido. En ese entonces ellos pensaban que era como un teléfono que agarro mi WhatsApp, te marco, yo, ¿cómo estás? Bye. No funciona así. Entonces, a lo mejor en Selma, yo no diría, me da miedo la Ouija por ser satánica, porque ni siquiera le daría un símbolo satánico. Sino yo diría, a mí la Ouija, la respeto, no me meto porque sé que puedo contactar con otro ser que no sé ni de dónde viene, ni quién es, ni con qué estoy hablando. Por eso es lo que yo les decía, yo sí la respeto, le tengo miedo, no le tengo miedo por una cuestión religiosa, no le tengo miedo por una cuestión de creencia satánica ni nada de eso. Le tengo miedo porque yo sí considero que existe algo más. Yo creo que sí hay algo más allá de una cuestión de este mundo, de este plano. Entonces me daría miedo. Y como existe el bien, existe el mal. En este mundo de la dualidad. Entonces, como puedes encontrar un ser de luz, como un ser de oscuridad. Así es.
En algún momento Misteria va a tocar estas cuestiones del pánico satánico y vamos a hacer como la aclaración aquí. No es de que, yo tampoco pienso de que es el demonio el que llega y te posee el cuerpo, sino imagínate tú que estamos contactando con otro tipo de dimensiones, o llámalo mundos paralelos o universos paralelos. Hay personas, seres, espíritus o como lo queramos llamar, que obviamente tienen su propia identidad de lo que es el bien y lo que es el mal. Va a haber quien se va a hacer pasar por tu abuelita o por tu hijo que murió para hacerte creer que estás comunicándote con él cuando en realidad no. Entonces, sí da miedo la idea de que se me va a presentar algo que tal vez me pueda hacer daño o que pueda provocar que yo misma me haga daño a mí, o que yo le pueda provocar el daño a alguien más, o que quede mi psique tan rota y que empecé a ver y escuchar cosas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí da miedo ese aspecto de que meterte con cosas que no conoces, interdimensionales o mundos paralelos o como sea. No tanto la idea de que el diablito con cuernos y colas se te va a meter en el cuerpo y te va a dominar y te va a poseer. Esas, les digo, ya son como ideas más ligadas a cosas religiosas, pero es verdad que también, así como existe el bien, existe el mal. Entonces sí queda ahí la duda de que podemos encontrarnos con cosas extrañas que, quién sabe, porque ni siquiera las conocemos. Y es andarle jugando al vivo porque no sabes con quién estás contactando o a qué estás acercándote y ese tipo de cuestiones. Sarah Winchester era una persona que al haber crecido en ese ambiente no le temía, y al contrario, ella anhelaba hacer un contacto con su hija o con su marido. Y yo creo que la gran mayoría de personas que han tenido pérdidas, yo creo que después de la pérdida de alguien a quien quieres, buscas eso, ¿no? El saber si existe algo más o esas personas, o te puedes comunicar con ellas. Creo que volvemos a lo mismo, el proceso de tan roto de Sarah Winchester en su psique, que era lo que le llevó a hacer tantas cosas y obsesionarse tanto por hacer esta creación, que ahorita pues ya viene siendo algo turístico y pues quieras o no, ya se ha vuelto parte de la historia. Así es. Mientras tanto, se dice que tienen más o menos identificado en qué cuarto ella hacía sus sesiones espiritistas con su espiritista de cabecera, que era una sola persona la que hacía las sesiones con ella, y debido a lo que ella veía en sus sesiones, le decía a Sara, ¿sabes qué? Construye esta escalera, ¿sabes qué? Este ático, ¿sabes qué? Esta puerta que da hacia una pared pero no da hacia ningún lado, porque esta es la mejor forma en la que vas a poder marear al espíritu. Yo siento dentro de mi corazón que le dieron gato por liebre a Sara y le vieron la cara. Le vieron la cara a esta mujer, no sé cuántos millones haya gastado en sus sesiones, y sobre todo hacerle caso de construye aquí, haz la escalera, haz el sótano, haz la ventana, porque era el espiritista quien le decía a Sara las instrucciones de cómo construir la casa. Entonces, no tanto de la creación de Sara, sino de la psique del espiritista que le decía para acá, para allá, arriba, abajo. Y Sara, por obedecer, por su afán, gastó millones en la construcción de una casa sin pies ni cabeza. Por eso lo que anunciaba yo al inicio del capítulo al ver imágenes de esta casa, no tiene ni pies ni cabeza. Hay pisos que no concuerdan, hay escaleras que te llevan a ningún sitio, hay puertas que al abrirlas te encuentras con una pared, hay balcones que no dan hacia el exterior, sino que es la misma casa por dentro, hay pasillos, corredores que no dan a ningún lado, y tiene escaleras áticos, que dan a un sótanos, techo, cosas sin sentido. Y tú dices, esta casa es la casa del tío Chueco. O sea, sí, los mexicanos sabrán a qué nos referimos. ¿Qué onda con la casa del tío Chueco? O sea, ¿qué es esto, no? Pero era la manera en la que tal vez así los espíritus que rondaban y que la perseguían y que los que trajo desde... Les decimos que los que morían gracias a las armas de la empresa que heredó sus millones, se perdían en los pasillos y nunca la lograrían encontrar. Sin embargo, ella anhelaba encontrarse al menos con su esposo y con su hija. Sí, exacto. Entonces, pues ese es uno de los puntos que cabe resaltar, que era como muy llamativo dentro de lo que sucedía en esta mansión Winchester. Otro como puntito interesante fue la fascinación que tenía Sarah Winchester por el número 13, ya que Sarah tenía este número muy marcado, y la mansión contaba con 13 baños, candelabros con 13 velas, en los closets cabían 13 ganchos, para su vestimenta
perdón, 13 ganchos para su vestimenta. Su testamento contaba con 13 apartados y fue modificado 13 veces. En la actualidad y en conmemoración a Sarah Winchester y a toda esta fascinación y obsesión que tenía, te digo, era una persona muy obsesiva. Se tocan los viernes 13 veces las campanas a las 13 horas. Así es. Y también ese ritual se repite el día del fallecimiento de Sarah, que fue el 5 de septiembre de 1922. Los 5 de septiembre a la 1 de la tarde, es decir, a las 13 horas, se toca 13 veces la campana también. Como para llevar a cabo en la memoria de Sarah esa superstición del número 13, ¿saben? Para muchos es de buena suerte, para muchos es de mala, ¿saben? Viernes 13, ni te cases ni te embarques y no sé qué tanto dicen. Bueno, en algún momento Misteria va a tocar el tema de numerología y vamos a ver qué onda con la numerología, cómo se une con cosas de ángeles, cómo se une con el ocultismo, cómo se une con la suerte, cómo se une con las historias paganas, cuál es el verdadero origen. Y cosas como por ejemplo los números pitagóricos, porque la numerología es algo muy interesante, con un background increíble. Entonces vamos a dejar de lado un poquito lo de sincronicidades, también van a entrar en el tema, sobre ver qué onda con la numerología y el trasfondo. O sea, manténganse atentos porque en una de esas los sorprendemos con un podcast dedicado a la numerología. Exactamente, yo pues ese será un tema muy bueno, a mí también me gusta, creo que no sé si a todas las personas, pero a ti sí te ha pasado que a veces cuando tienes un acontecimiento cercano o tienes dudas que empiezas a ver ciertas sincronicidades en números. A mí me pasa muy recurrente, o sea, puede haber periodos muy largos donde ni doy por y hay días que veo de repente 333, 444, 222 y tú dices, oh, algo hay aquí. Y yo sé que hay mucha gente escéptica en este tipo de situaciones, pero a veces cuando te permites abrirte un poquito más a este campo espiritual, creo que tu apertura hacia ser más empático a muchas cosas te vuelve un poquito más humano. No sé por qué, yo lo asocio así. Y para mucha gente dirá, esas son jaladas o... pero es muy bonito conocer más allá de lo que tus ojos pueden ver y de lo que te dicen que es. Abrirse a nuevos conocimientos y cómo la gente tiene la perspectiva de lo que tú puedas creer diferente. Por ejemplo, científicos, en la ciencia te puedo decir, esto es una total tontería. El 1-1 no sirve, el 2-2 no sirve, ¿qué es eso de los números? No sé qué, las sincronicidades. Eso nada más ocurre porque te la pasas viendo el celular y estás buscando sincronicidades, forzosamente te obligas. Pero sin embargo ya hay una cultura increíble acerca de todo lo que connota la numerología, su simbología, la suerte, la mala suerte. Y sobre todo es más que nada el significado que las personas le adjudican a estos números. Si tú crees que va a ser el super 7 de la suerte y te va a dar suerte en el examen, definitivamente te vas a sentir con esa vibra de la suerte en el examen. Si piensas que no te va ni te viene, que no te ni te viene, pues ni te va ni te viene y en tu vida ni siquiera va a afectar. Eso es como quien cree en Dios o cree en Buda o cree en la Virgen o cree en Yahvé. O sea, hay diferentes lo que tú tipos. Quieras. Lo que te llene más es lo que va a regir tu vida, quieras o no, o las personas estén en desacuerdo. A mí, principalmente como persona que le gusta buscar cosas científicas, no me deslindo de este tipo de cuestiones porque es interesante conocer. Es interesante conocer el mundo, las mentes y de dónde viene todo esto. Entonces, la numerología es algo muy padre. Yo me acuerdo que hubo una época, y te acordarás tú muy bien, en la que estuve regida por el número 10. Y me puse a buscar números pitagóricos y dije, vamos a buscar la simbología y no, Selma, porque el número 10 y que no sé qué. Me emocioné, estuvo bien chido. Fue una época muy bonita porque encontré sincronicidades, o más bien me enfoqué a yo buscar sincronicidades que encontré, porque yo estaba decidida que eso me iba a traer la suerte y me lo trajo. El número 10 me marcó porque decidí que así iba a ser. Así como quien decide lo que te propusiste, Jesús lo lograste, es la luz de su vida y gracias a él van a ocurrir cosas, ocurren, gracias a Dios, gracias a Jesús. Así me ocurrió a mí con el número 10, fue una época muy bonita y te acordarás de eso. Entonces, perfectamente, que me voy a acordar, yo creo que toda mi vida. Sí, claro que sí, nada más aquí creo que es como breviario, pero sí es importante recalcar que
la fe de las personas, independientemente en lo que la quieras poner, es sumamente válida porque eso te permite crear, actuar y continuar. En este caso, Sarah Winchester lo hacía a través de sus sesiones espiritistas y a lo mejor eso le daba paz, ¿no? ¿Y sabes qué es lo chido? Que Sara no se metía con las ideologías de otros. Ella hacía las cosas a puertas cerradas y decía, yo con la ouija, el espiritismo, con mi pitonisa, voy a buscar la llave de encontrarme y contactar con mis espíritus. Yo no voy con el vecino y le digo, tienes que jugar la ouija porque esta es la verdad del mundo. Es decir, respetar las ideas y ser quien eres a puerta cerrada. Eso está chingoncísimo. Ser quien eres a puertas cerradas sin molestar a los demás, sin influir, sin a fuerza de meterles ideologías, porque tú estás mal y yo estoy bien forzosamente con mis creencias. Eso es vivimos lo que estaba padre de Sara. Vivimos en un mundo de libre albedrío. Y yo creo que el vivir en esa cuestión donde cada quien es libre de decidir en qué creer o no creer, y también donde no es necesario imponer nuestras creencias hacia los demás. Dejemos vivir, vive y deja vivir. Creo que esa es la solución para que todo en esta vida fluya. Que sabes que no estoy de acuerdo, chido, respeto, no comparto, pero pues no pasa nada, ¿no? Y así continúa la vida y sigue el ciclo. Pero vamos a nuestro siguiente punto, el punto 6. Ok. De nuestra mansión Winchester. El punto 6, así como de datito curioso, fue que cuando muere Sarah Winchester, todas sus posesiones, excepto la casa, fueron legadas a su sobrina y secretaria personal. Ella tomó todo lo que le interesó y el resto lo subastó. Los tasadores consideraron que la gran casa no tenía valor debido a los daños causados por el terremoto que tú habías comentado, el diseño sin terminar y su naturaleza poco práctica. Fue vendida en una subasta pública a un inversionista local por más de $135,000 y luego se arrendó por 10 años al matrimonio formado por John y Mae Brown, que finalmente la compraron. En 1923, 5 meses después de la muerte de Winchester, la casa se abrió al público y Mae Brown fue su primera guía turística. Así es. Así Ahí es donde empieza a abrirse la puerta de la casa Winchester para recibir a los invitados que quisieran conocer la historia de Sara. Exacto. Pues si alguien tiene el interés de ir a conocer la famosa mansión Winchester. Antes de eso, tengo un datito extra interesante. Échalo. Cuando una vez que se hizo la subasta y todas estas cuestiones, se encontró un peculiar tesoro en la casa. Sara resguardaba un cofre del tesoro, con las pertenencias más preciadas para ella. Y ustedes dirán, ¿cuántos millones de dólares? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántas joyas guardaba ese cofrecito? Bueno, esa pequeña caja, esa cajita fuerte, lo que guardaba una vez que lo abrieron y descubrieron lo que había, eran las cenizas y mechones de cabello de su hija y de su esposo. Las posesiones más preciadas para Sara hasta el día de su muerte fueron su esposo y su hija. Y así se iría de este mundo con la esperanza, tal vez, seguramente, ojalá, de encontrarse con ellos dos una vez que trasciendes a donde sea que nos depara el destino que vamos a ir a parar todos algún día. Ojalá que Sara los haya encontrado, ojalá ojalá se hayan reunido, ojalá estén juntos. Una clara muestra que lo material no lo es todo en esta vida y que hay cosas más valiosas que el dinero no puede comprar. Así que Sarah Winchester podría tener los millones o la cantidad de dinero que yo creo que en su vida se acabaría, pero aún así eso no le iba a llenar del vacío y la tristeza que tenía por dentro por la pérdida de su familia. Y creo que esto es una parte de lección de vida que nos deja. Si bien nos deja algo cultural, como viene siendo la mansión, algo turístico donde tú puedes ir, distraerte, también te deja algo en qué pensar, Así es. En qué reflexionar, ¿no? Que hay mucho más que solo dinero y hay mucho más cosas que tienen mayor valor y trascendencia que una mansión. Miles de empleados y mucho dinero. Entonces,
Creo que La gente, las vivencias, tu familia, tus amigos, eso va a ser siempre lo más preciado. Y si te llevas la conciencia contigo, si es que trascendemos y nuestra conciencia se queda con nosotros, se van a venir esas memorias con nosotros, se van a quedar los recuerdos, la gente, nuestro cariño, nuestro amor y nuestro respeto que mostramos en vida y que nos mostraron en vida. Es lo único que nos vamos a llevar, porque pues este cuerpo, esto es todo lo que llevamos puesto, los autos, las casas, todo se va a quedar en ese mundo. Entonces, para Sara, ella tenía clarísimas las prioridades. Ella sabía para qué iba a ir su dinero. Y ustedes habrán dicho, pues yo lo hubiera gastado en muchas cosas. Pues sí, tal vez hubiéramos invertido ese dinero en miles cuestiones más, pero su prioridad estaba clara. Ella quería encontrar a su esposa y a su marido, a su esposa y a su marido, a su hija y a su marido, y estar más cerca de ellos lo más posible. Entonces, a mí se me hizo un detalle súper bonito que cuando encontraron el cofre, bueno, la caja fuerte, hayan sido las cenizas y los mechoncitos de cabello de los dos. O sea, no, me tocó el corazón, dije... Es que en sí todo lo que hizo Sarah Winchester fue por ellos dos. Si te pones a pensar, además de tan buen corazón que era. Sí, todo su actuar de Sarah fue el amor hacia su familia. A sus empleados los trataba muy bien, de hecho, hablando del buen corazón de Sara y sus buenas intenciones, tan así que habían cuartos disponibles para ellos en la mansión. Era tan grande la mansión y había tantas cosas que hacer, que en lugar de que se fueran para sus casas y luego vinieran a trabajar, ella les daba asilo. Ella tenía habitaciones, como vieron, hay bastantes cocinas y baños y lo que sea. Bueno, eran baños y cocinas que ocupaba el servicio, los jardineros, personas que le ayudaban con las vestimentas, a asear la casa. Vivían ahí, ocupaban la casa que ella no podía recorrer debido a su enfermedad y a su reclusión. El resto de la casa era ocupada por los sirvientes. Entonces, lo que se dice, lo que se cuenta, ella era muy generosa incluso con todos sus trabajadores. Y en sí nunca estuvo sola, nunca jamás estuvo sola, porque todo el tiempo, en primera, porque la casa siempre estuvo en construcción, todo el tiempo, desde esos 38 años desde que se empezó a realizar las modificaciones y todo, pues siempre había personal a su cargo que estaba disponible, y también tanto parte de servidumbre que tenía a su disposición. Ahora llega a mí el trip de que tal vez lo hacía para no estar sola y para estar en constante rodeada de gente y no sentir el abandono de, por ejemplo, muere mi suegro, muere mi esposo y mi hija y me quedo sola. ¿Cómo evito quedarme sola? Que la gente me rodee. Y si para eso tengo que llenarme de excusas y dar trabajo a un espiritista que me dice construye 20 pisos y 400 ventanas, y eso le doy trabajo a personas que van a estar aquí constantemente conmigo y no estoy sola, adelante. ¿Quién sabe que tal vez esa fue la inspiración o el motivo por el que Sara hizo lo que hizo? Por no estar sola. No solo por ayudar, sino también para estar constantemente rodeada de gente y no sentirse solita. Esa puede ser una opción. Llega a mí ese trip y tiene sentido. Creo que Sara nos hace reflexionar bastante de todo, en muchos aspectos. No solamente fue su locura, su obsesión, su adicción a un laberinto de mansión llamado mansión, sino a todo lo que conllevaba la historia de los Winchester. Se me dice, pues ahora sí dejamos como siempre a su criterio, la última palabra la tienen ustedes. Nosotros solamente compartimos un poquito de la información que podemos conseguir y más que algo tenebroso. Que están en internet muy interesantes, No, sí hay cosas tenebrosas. Busquen en internet, hay fotografías que han tomado personas que han ido a los tours y han encontrado. Hay una muy buena en donde aparece la figura de una mujer vestida de blanco, real, y se ve así como en uno de los balconcitos. Sí. Y también incluso, hay un video que si está puedo poner en el video internet, del candelabro. Exactamente. Si puedo, Gente, se los voy a poner atención, en el video. Al final. Atención, sí. Porque hay un video muy bueno de un candelabro de unas personas que iban en el tour y se empieza a mover de una manera increíble, o sea, incluso la guía turística se quedan como, no, ¿qué onda, no? Y no había corriente de aire, no había forma de que entrara, no estaban las ventanas abiertas, nadie entraba a esa habitación porque, como saben, está marcada la ruta turística. Entonces, si puedo, lo pondré al final del video. También hay algunos relatos que cuentan las personas de que en los tours llegas a ver a gente
que pues tal vez no está vestida como tú o que va a cosas diferentes, y la guía se queda como, pues no hay nadie, solamente estamos nosotros. Pero ya cuando le dicen las características, hay una curiosa foto por ahí por la mansión en la que algún turista lo identificó y dijo, es ese señor al que vimos, y creímos que era alguien del staff como disfrazado, como asemejando los años 20 en los que vivían, y la señora se quedó como, no, fíjate que hay una persona real que vivió en ese entonces. Una chica que hace igual, no sé si no sé si sea podcast, pero hace videos de índole de misterio similar. Se llama Paulette. Ella fue a un tour en la en la mansión Winchester, y de hecho ella sintió una extrema tristeza. Quien pueda verlo en su canal, ella es una youtuber muy famosa. Cuando va y realiza el tour, ella se sintió tan mal de tanta tristeza que como que tuvo que salirse. No pudo con la sensación de la energía que se sentía en la mansión. Entonces, una cosa a lo mejor es lo que nosotros podemos decir y otra es ya lo que podemos percibir. Y acuérdense que todas las personas percibimos de diferente manera, tanto emotiva, visual, auditiva. Entonces, ahora sí que, y yendo solamente a vivir quizá la experiencia, como puede que no te suceda nada o que no sientas nada, como pueda que pasen un montón de situaciones. Todo depende de qué tan abierto estés. De relatos de la gente que ha ido a los tours y que ven o que toman fotografías y que les mandan al staff y saben que esto lo tomé, no sé qué. Esa foto que yo vi de la señora ahí vestida de blanco, cállate, está bien intensa. Busquen. En el video se los pongo. Ustedes no se preocupen por eso, en el video se los pongo. Váyanse al video de YouTube ahorita y se los pongo. Están buenísimos, y para quien nos guste ese trip de lo paranormal y los fantasmicos, da respeto, da impresión ese tipo de imágenes. Imagínate ver el candelabro así, no, algo impresionante. Qué terror. Sí te da miedo, pero yo insisto, ese tipo de acontecimientos hacen creer que hay algo más. Definitivamente hace pensar eso. Y al haber algo más existe una posibilidad, y eso, pues en vez de darnos tristeza, debería de darnos como... En mi caso me da pavor, pero está bien, no pasa nada. En mi caso me da felicidad saber que sí puede que haya algo más. Entonces... ¡Qué miedo! Hasta aquí nuestro podcast de hoy, espero les haya gustado. Así es. Si tienen alguna experiencia, ¿alguien ha podido ir a la mansión Winchester? ¿Tiene algún relato sobre eso? A mí sí me gustaría saber si alguien ha vivido. O conocen anécdotas. Si conocen anécdotas que nosotras no conozcamos de, se apareció el fantasma no sé en dónde, o se apareció la niña no sé cuál, cosillas así. Compártanos. Cuéntenos. Ahí en Misterio al Oculto en Instagram manden relatos. A nosotros nos gustan mucho esas cosas de escuchar relatos de la gente. A mí me encanta escuchar historias paranormales que le pasan a las demás personas, sucesos. Si tienen alguna historia, déjenos un mensajito, comenten ahí en el video. Compártanos, quizá después podamos hacer algún tipo de video en el cual ya podamos hablar de sus experiencias. Sí, estaría muy bueno. No dejen de seguirnos en TikTok, en Instagram, en Facebook como Misteria LO mayúscula, y en Twitter igualmente, Misteria LO, lo oculto, eso es lo que significan esas siglas. Y síganos en las redes, compártanos sus historias, díganos qué tal les parecen los capítulos. Y disfruten del terror que la mansión Winchester les regala en esta ocasión. Dulces sueños. Nos vemos. Bye bye. Y que la querida Sara les ilumine el camino.